género. Priscila, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola Rafa, buen día. A ver, el servicio presentó una querella en contra de Jorge Valdivia, quien a su vez está acusado de al menos una violación. Esto fue la semana pasada. Ujú. Me gustaría saber cuáles son los términos de esta querella que se está presentando. Mira, Rafa, en este caso, nosotras, tal como hemos señalado en varias oportunidades, el servicio presta apoyo psicológico, social y representación jurídica a víctimas que son víctimas de violencia de género y en este caso, por cierto, a mujeres que son víctimas de violencia sexual. Es importante señalar que en este caso que tú señalas y que ayer se presenta esta querella en el marco de este delito sexual representando a una de las víctimas, es porque ella efectivamente nos dio la autorización, nos dio su representación jurídica. Ujú, Existen otros casos en los cuales las víctimas deciden continuar con un abogado querellante privado ujú. o buscar otras alternativas también de la red de atención que existe en el Estado. Nosotras nos acercamos a través de las unidades de atención a víctimas y testigos a las víctimas, de tal manera de ofrecer una asistencia legal que tenga enfoque de género, que incorpore los elementos necesarios para poder avanzar en estos procesos investigativos, que por cierto son tremendamente complejos, que son un mundo bien doloroso, súper hostil para las víctimas. Y nuestro foco ha estado en eso. Entonces, en ese sentido, la querella que se presentó ayer es en representación de una de ellas, de Ujú. acuerdo, como te digo, a su voluntariedad. Ya. Ahora, claro, yo recuerdo haber conversado de esto con la ministra Orellana el fin de semana pasado a propósito de acusaciones que le hicieron parlamentarias, diputadas de oposición que le reclamaban que el ministerio no se había hecho parte y ella nos decía, básicamente, hasta que no me dé la representación, no me otorgue la representación la víctima, yo no me puedo actuar de motu propio. Veo. Sin Así embargo, es. pero ha habido también un problema con el resguardo de la privacidad de las víctimas. Salió un artículo creo, sí, fue en la tercera, que después hubo que bajar porque daba tanta información que era fácil identificar a la víctima. ¿Cómo se procede en ese caso? Mira, totalmente. Nosotros hicimos un llamado hace un par de días, tanto a las instituciones de administración de justicia, a los medios de comunicación, a la sociedad en general, a que no siga circulando información respecto de las víctimas. En el caso en particular en el que nosotros tenemos representación, vamos ahí a también trabajar algunas medidas que permitan que efectivamente se resguarde este envío de información. Pero en general, este es un llamado donde todos y todas podemos participar en colaborar en la protección de las víctimas, evitar juicios de valor, porque en Ujú. realidad lo que ha circulado es muy, muy brutal. Y por cierto, yo esto también lo comentaba ayer, fíjate que hay estudios que señalan que esta sobreexposición, este mal manejo de los casos en términos de dar cuenta de datos sensibles de ellas, de los hechos en los cuales ocurrieron las circunstancias, en fin, puede causar incluso mayor daño que haber sido víctima del delito directamente. Entonces, cuando hablamos de la victimización secundaria, Ujú. que es un Priscila. complejo y las personas que nos están escuchando se les hace difícil comprender, justamente tiene que ver con esto, con que cómo el sistema penal, las instituciones que colaboramos con el sistema de justicia, somos capaces de cuidar a esas víctimas, de protegerlas en su intimidad, de no dar datos sensibles, de que no se filtre información que finalmente no contribuye ni al proceso investigativo y, por cierto, menos a la reparación de cada una de ellas. Estoy viendo en Twitter que aparecen unos supuestos chats del acusado de Jorge Valdivia con la víctima. Digo víctima porque lo aprendí con Juan José León ayer, que nos decía que siempre se habla de víctimas. No, con Mauricio Sobino de la Fiscalía Nacional. Juan José León Ujú, es de ujú. Transparencia. Él nos decía que siempre se habla de víctimas, el código lo denomina así. Pero si estos Ujú. chats son reales,
¿hay ahí evidencia clara de que la denuncia, voy a decirlo en los términos más diplomáticos, no se ajusta a toda la verdad, digamos? ¿Qué pasa ahí con la victimización del denunciado? Mira, sabes que yo creo, Rafa, que por eso es tan relevante que los procesos penales sigan debido proceso. Nosotros también somos, por supuesto, partidarias de aquello. Tal como dice Mauro Sovino respecto a la terminología de víctima en el Código Procesal Penal, está definido de esa forma. Pero nosotros como servicio también hemos hecho un llamado de forma permanente a lo complejo que es denunciar, especialmente en casos de delitos sexuales. Estos casos, también esto es parte de la argumentación técnica, provocan mucha vergüenza en quienes deciden denunciar. Entonces, en verdad que circula información que puede ser parte del proceso penal y que es parte de la investigación que deben realizar las instituciones a las que les corresponde. Y por supuesto tomarán las medidas de acuerdo a las definiciones finales en tribunales de cómo van a terminar estos casos. Por nuestra parte, como servicio, vamos a seguir trabajando con ellas, con todas, y para mí es muy importante señalar aquello porque estos casos son los de mayor connotación, han generado un tremendo revuelo público. Entendemos que es importante informar, sin lugar a dudas, porque hay personas que son conocidas que están involucradas, pero también hacer un llamado al cuidado, a la protección, a no hacer circular ni fotografías, ni relatos, ni discusiones, conversaciones, etcétera, que yo creo que hoy día son parte de este proceso y se ponderarán en el momento en que tengan que hacerlo. Yo escuchaba el otro día a Javier Sajuria en tu mismo programa, que también hacía justamente un punto en relación a lo importante que era poner el foco en las personas que están sufriendo un momento que es grave en sus vidas. O sea, es un quiebre vital, es un trauma muy importante y la exposición te genera más aún. Como digo, usar la información, porque también por supuesto que entendemos lo importante que es dar a conocer qué está pasando en estos casos, pero tener mucho cuidado, como te digo, con los juicios de valor que están cargados de esta mirada social nuestra machista, por Rafa, ¿no? Sí, claro. Y esperamos que la justicia también incorpore esos elementos, porque da lo mismo cómo estabas vestida, da lo mismo el tema de la ingesta de alcohol, da lo mismo si es que en algún momento tuviste algún acercamiento y al final decidiste decir que no. El consentimiento es un tema que debemos trabajar y no solamente en estos casos. Fíjate que nosotras como servicio hemos hecho un tremendo esfuerzo por ir avanzando en la prevención, en trabajar estos temas con los jóvenes, con los niños, con las niñas, con todos. Esto no es solamente un problema de las mujeres, es un problema de hombres y mujeres que seguimos viviendo en una sociedad machista, que hay que cambiar estos patrones, que el consentimiento es un elemento fundamental para yo poder tener una relación con alguien, con cualquier persona, y eso es lo que debe primar. Sí, lo que pasa es que... a ver, cuando uno conoce estos supuestos chats, todo esto debe ser tratado en un juicio, en un proceso donde se respeten los derechos de cada persona, de la víctima y del denunciado. Pero cuando aparecen estas versiones, uno de los efectos más perniciosos de todo ello es que si es una denuncia falsa, mucha gente tiende a decir cuántas de estas denuncias serán falsas, y eso atenta contra la credibilidad del sistema. Es más, atenta contra todo lo que estamos tratando de hacer desde las instituciones que dicen el tema del consentimiento es fundamental. Tomarse un trago no es consentimiento, arrepentirse es válido, ir a la casa de alguien no significa dar consentimiento, pero cuando aparece un caso de una denuncia falsa, todo eso tambalea. Sí, yo por lo mismo, tal como señalo, creo que las instituciones deben realizar los procesos investigativos, llegar a las conclusiones que correspondan, con el debido proceso, por supuesto haciendo valer los derechos de todas las personas y en nuestro caso, insistir en hacer un llamado al cuidado de las víctimas, a no dar datos sensibles, a que estos chats, información, etcétera,
bueno, puede prestarse para cualquier tipo de interpretación. Entonces, en definitiva, yo creo que lo que corresponde es que sea parte de la materia penal y que las instituciones cuidemos el uso de información para las personas que están a cargo efectivamente puedan desarrollar su trabajo. Sí. Para nosotras, como te digo, entendemos lo complejo que es acercarte a hacer una denuncia. Fíjate que entre 5 o 8 años se demoran las mujeres en denunciar un delito sexual. Muchas mujeres no pueden estar escuchando y para nosotros es importante que sepan que habemos instituciones que estamos disponibles para acompañarlas, que existen canales de denuncia, que las instituciones funcionamos en esto y tal como tú dices, o sea, hoy día estamos en un escenario donde necesitamos que las personas confíen en las instituciones y para eso las instituciones tenemos que hacer nuestra pega. Nuestra pega como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género es poner a disposición de todas las mujeres la representación jurídica, apoyo psicológico, apoyo social, hacer un trabajo importante en materia de prevención para ir cambiando estas visiones culturales en relación a lo que significa un delito sexual. Aquí no estamos frente a casos de personas que están desquiciadas o que... Porque cuando tú empiezas en esa dinámica también le empiezas a quitar responsabilidad a quienes cometen un delito en el marco de una cultura que es machista y que naturaliza un montón de procesos, de acercamientos, de relaciones, de formas que ya no son aceptadas. Gracias. Y tenemos que trabajar en eso todos y todas. Yo creo que ustedes como medio, y eso se los agradezco, cumplen una tremenda función de poder transparentar esta información, de hacer estos llamados a cuidar, como te digo, a las víctimas. Ayer también salía la abogada de una de las víctimas señalando que tenía amenazas. Claro. Eso es grave, entonces no es posible y para eso no puede andar circulando su domicilio particular, ni fotos, ni relatos, ni carpeta, porque todo el mundo empieza a hacerse sus propios juicios y a tomar posturas, que es muy legítimo también, pero es mejor hacerlo cuando ya se tenga información final en relación a estos procesos investigativos. Y cuando la justicia haya hablado. Priscila Carrasco, directora nacional del Servicio Nacional de Mujer y Equidad de Género, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en Radio Sonar. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo para ti y para la Pauli. They don't call her Confiscation Kamala for nothing. Don't take it from us. And I support a mandatory buyback program. A mandatory buyback program? That means the government forcing you to turn in your firearms. To what lengths would Kamala go? Well, she doesn't even support the individual right to own a firearm. I'm prepared to take executive action and put in place a ban on the importation of assault weapons into our country. We get it. Sometimes it's tough to understand what she's talking about. But on the Second Amendment and your rights, Confiscation Kamala has been crystal clear. Her gun control agenda comes straight from that petri dish of bad ideas that is California. She can claim to be a gun owner all she wants, but we all know she's the same anti-gun California radical she's always been. Don't be left defenseless. Defeat Confiscation Kamala. Vote Trump like your life depends on it, because it does. NRA Political Victory Fund paid for and is responsible for the content of this advertising. Not authorized by any candidate or candidates committee. NRAPVF.org.